¿Usted cree que está bien primero venir a pedir de desayunar antes de saludar a su mamá? ¿Ah? Dale un beso a tu hermanito. Buenos días. Te voy a hacer unos huevitos a la mexicana, ¿eh? Siéntate, pues. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, chiquis, chiquis! ¡Mami, qué tienes! ¡Es el bebé! ¡Au! ¡Trino! ¿Qué tienes? ¡Au, au, au! ¡Mami! ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¡Ay, ay, ay! Dame el teléfono, chiquis, para hablar al 911. A ver si me los mandas. 060. ¿Pero por qué está el 0? Bueno, es la publicidad. Sí, pero no... Ah, ya sí. Bueno, Pues, claro. Pues según este balance, hemos superado en un 30% las expectativas de crecimiento que teníamos para Cintas Acuario este año. Y eso se los debo a ustedes, muchachos, a su trabajo, su esfuerzo. Y el de su hermana Janie, por supuesto, que aún estando embarazada trabajó con todo, ¿no? Eso sí es cierto. Pero no se olviden que también todo es gracias al Señor. Y además, cada vez más grupos y cantantes quieren grabar con nosotros. Imagínense si fue así este año. ¿Qué nos espera el próximo? Sí, y la publicidad ha salido cara, pero creo que ha valido la pena. Ha funcionado, papá. Y por el departamento de ventas que ni se diga, papá. Porque eso nada más sigue subiendo y subiendo, papá. Ay, mijos, cuando Jenny me regaló esta pluma, me dijo que yo me iba a convertir en el mejor compositor de todos. Y tuvo voz de profeta. El corrido este de la caída de Noriega se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Somos un exitazo, muchachos. Llamó Trino y me va a tener que ir a la casa a cuidar a las niñas. Ella está de parto. Pero muévele. No sé, Manolo. Vuélvela a poner donde estaba para ver cómo queda. Suegra, 4 veces me ha dicho lo mismo y en el mismo lugar. No te quejes tanto y haz lo que te digo. Si estuviera Trino aquí ya me hubiera hecho todo lo que yo quiero. Mejor lo voy a llamar. No, espérese, mamita, no se vaya. El Trino no va a venir. ¿Por qué? Pues porque dice que se fue derechito al hospital, que su hijo está naciendo. Manolo, prepárame el carro. Nos vamos al hospital. Ahí te encargo a tu hermana, ¿eh? Que ya está dormida. Doña Rosa, le encargo a las niñas, por favor. A ver si no nos gana el niño en pleno camino. Ahí se las encargo. Ya sabes que conmigo están bien. Se las encargo, mamita chula. Tranquila. Ya nos vemos, mi amor, ¿eh? No quiero verte así. Me prometiste que no te iba No me va a pasar nada. Lo que pasa es que tu sobrinito ya se quiere adelantar. Ven, ya el Face te las encargo muchísimo, ¿ok? No te preocupes por eso, Tay. Yo voy a seguir repartiendo los volantes. Váyanse para dentro de la casa. Váyanse ya. Respira, hijita. Respira. No voy a poder. Respira, si vas a poder. Siento que este bebé es muy grande. No voy a poder. No. Ya pudiste con Dios. Y vas a poder con él. Respira. Ayúdale que se tranquilice, doña Rosa. Rezando para que todo salga bien. Vámonos. Hasta luego, doña Rosa. Adiós. Te veo pronto, hijita. Enfermera, por favor, se lo suplico. Háblale al doctor ya, por favor. Tranquila. No, hombre, pues ¿cómo me va a tranquilizar? El doctor ya viene a revisarte. ¿Qué me está poniendo, eh? ¿Qué le pasa a la paciente? Doctor, por favor, ayúdeme. Ya voy a tener a mi hijo, por favor. Ahí viene un... La voy a revisar. Flexione las piernas, por favor. ¡Ay! No. Doctor, por favor. Écheme una manita, por favor, ya. Sí, tiene 5 de dilatación. ¿Cuánto? Vamos a romper la membrana, por favor, relájese. ¿5? ¿Qué me va a romper? ¿Ya voy a dar a luz? ¡Doctor! Todavía no, hay que esperar un poco más. ¿Cómo que todavía no, doctor? Ya siento que va a salir mi hijo. Muy bien, la enfermera estará pendiente, me avisará cuando llegue el momento. ¿Con permiso? Ay, mamacita chula. Ay, mamacita chula. Ay, mamacita chula. Ay. Hey, Marín, le va a hacer un hoyo al piso. Todavía hay mucho que esperar, vamos a echarnos un trago. No, don Pedro, la verdad, prefiero esperar aquí, pero muchas gracias. Ah, bueno.
Solo falta ver si los dolores de mi hermana son normales o ese tipo se los provocó. Sí, no se me hace raro. Seguro Chase está aguantando a este cobarde para no admitir que se equivocó. Tranquilo, Lupillo. Que Janie y Trino están bien. Ella me dijo que durante todo este año él trató de cambiar. Este güey va a cambiar. ¿Cómo crees? Mi hermana yo la quiero y hago todo lo que sea por ella, pero cuando se trata de cubrir, yo no lo voy a cubrir. Ya, quieto. Ey, te estoy hablando, ya. ¿A qué venimos? A recibir a mi nieto en Santa Paz. ¿Les queda claro? Don Pedro, me avisa cualquier cosa que pase. Necesito un poco de aire. Buenas tardes, cuñados. ¡Hombre! Señor mío. Señor mío, Te pedimos que cuides a Janie te pedimos que cuides a Janie para que su bebé nazca con bien. para que su bebé nazca con bien. Alivia todo su dolor Alivia todo su dolor y cúbrela con tu misericordia. y cúbrela con tu misericordia. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Mío, ¿pero qué pasa? Siento que ya voy a dar a luz. No, tranquila, te voy a revisar, ¿ok? Por favor, respira profundo. Te lo pedimos, Señor, Te lo pedimos, Señor, y sabemos que nos escuchas. y sabemos que nos escuchas. Sabemos que Janie va a estar bien, Sabemos que Janie va a estar bien, porque tú la cuidas, porque tú la cuidas, porque tú nos quieres, porque tú nos quieres, porque no nos desamparas. porque no nos desamparas. Aunque a veces tengamos miedo y Aunque a dudas, veces tengamos miedo y dudas, y dudas, tú estás ahí, Señor, tú estás ahí, Señor, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Padre. porque no desamparas a tus hijos. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos